omnipresente. Y gracias por el que nos podemos comunicar a través de esta tecnología, a través de esta plataforma, el Zoom, y nos permite ver los rostros de nuestros hermanos, nos permite aprender, nos permite crecer. Y tú eres el maestro, tú nos enseñarás, nos ayudarás a ayudarnos a comprender todo lo que quieres enseñarnos este día. Háblanos también a través de la enseñanza, a través de todo lo que tú has preparado, Señor. Gracias, Padre, por los alumnos. Sabemos que trabajan, pero hacen su esfuerzo por estar aquí, Señor. Señor, recompensa ese esfuerzo, porque no es en vano. Tú los prosperarás, Señor, en todos sus ministerios, sus iglesias serán de gran aporte, de gran ayuda, de gran impacto, Señor, en la sociedad, en la comunidad donde viven. Padre, gracias, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Eh, bien, ahora nos toca mirar ya la sexta clase de las nuevas tendencias educativas y herramientas, nos dice, según el sílabo, las nuevas tendencias educativas. Y toda la semana estaba eh, averiguando cómo es, qué es, y estaba mirando también los videos del profesor anterior. y, y bueno, eh, parece que han llegado hasta la lección 6 nomás, a las 5, pero han tocado una partecita y vamos a ir viendo, eh, queridos jóvenes, qué tal el test? ¿Más o menos le salió o no le salió? Si han puesto el número, va a sumar, pero si ha puesto una X, no le va a salir nada, sumado nada al final. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hiciste, Javier? Tu micrófono. Ahí te la envío, pastor, por favor. ¿Qué te salió? No, ya no es hora de enviar y ni de hacer. Tienes que estar atento, no acá ya. ¿Qué te salió o no te salió? No me salió, pastor. Roger, ¿no lo has hecho? Sí, Sí, la hiciste. sí, sí lo hice, acabo de enviarlo. Bueno, en los resultados, ¿cuál es? En dos tengo 37, o sea que es la máxima. Ya, la máxima, ¿no? ¿Ya Sí. qué te salió? Evangelismo y ministerio pastoral. Excelente. Entonces, allá te ayuda eso, ¿no? Así como hay Sí, test para entrar a la universidad, nos ayuda también esto, ¿no? Eh, sí, a ver, el máximo 37, evangelismo, ministerio pastoral 37. Muy bien, excelente, ¿ah? Muy bien, excelente. Qué bien, qué bien. Felicitaciones y bienvenidos a esta tarea, ¿no? Si nos sale algo ahí, es porque Dios nos está llamando también. Bien, Sol, Sol me mandó, pero me ha mandado con XXX. No ha leído las instrucciones, tenía que poner uno del 1 al 4, según el Uy, pastor, cuadrito. disculpe, solo que cuando había rellenado yo el formulario marcaba la X, disculpe, voy a hacer otra vez. Sí, sí, entiendo. Ah, es cuando uno está enamorado o enamorada. Bueno, ya, hoy vamos acá. Ya. Las nuevas tendencias educativas y herramientas. Estaba nuevas tendencias educativas, diríamos, tendríamos que ver muchas cosas.
eh, los, qué tendencias se están utilizando ahora o qué herramientas, pero más que eso, yo quiero que ustedes tengan claro esto, la importancia de la preparación teológica, ¿ya? En el pastor, porque, y me alegra que ustedes estén ahí con cámaras prendidas, estén atentos, porque si están la mitad nomás, otro no, falta de carácter, de compromiso, de también querer crecer, madurar, ¿no? Falta de reorganización, organización personal, aunque hay cosas que a veces no se puede y ya venimos todo el año, ¿no? Entonces es muy importante que se reorganicen para cumplir bien, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica hay una crisis teológica y por la falta de preparación. No hay buena preparación teológica. Entonces, cuando no hay una buena preparación teológica, hay crisis. Hay crisis, ¿no? Y hay 3 puntos. Primero voy a leer yo y después voy a invitar a continuar a leer otros, ¿no? Establecer la importancia de la preparación teológica del pastor y las consecuencias de que no la tenga. Sí, es importantísimo, porque si no tiene buena preparación teológica, entonces la iglesia, los hermanos también no va a tener buena preparación. Segundo, la preparación del ministro es una necesidad eclesial y una orden divina. O sea, no es que estamos inventando, sino es necesidad. En la iglesia, por ejemplo, los sacerdotes están bien preparados. ¿Para qué? Para defender su doctrina, para defender si hubiera alguna oposición. Y estudian, wow, teología, católicos, 10 años, ¿ah? Si quiere ser un buen sacerdote. Una orden divina porque está en la palabra del Señor. En Latinoamérica, el porcentaje de pastores preparados en la teología es bien bajo, bien bajo. Teología bíblica, decir, no cualquier teología también. A ver, vamos, Javier. Bien. Crisis teológica en Latinoamérica. Es interesante notar que las figuras más representativas o conocidas del evangelismo latino son personas con lujos ostentosos, incluyendo mega iglesias, y sus adeptos, personas con un estado social cada vez más bajo. Asimismo, Sí, ¿sigo? sigue. Asimismo, al cuestionar a dichas personas sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana, responden a una total ignorancia o una combinación de enseñanzas que el cristianismo nunca ha promulgado o incluso ha refutado. Cuestiones como encarnación, justificación, expiación, sustitución, sustitución Vicaria. vicaria, entre otras máximas, son totalmente desconocidas para la masa de personas que dicen ser creyentes. Bien, Interesante. a ver, comentarios, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a, dice, figuras más representativas. Por ejemplo, en Perú, años atrás, ¿quiénes eran representativos del Perú? Personas capacitadas.
o personas, figuras representativas. ¿Han escuchado del político Humberto Lay? Sí, pastor. Así es, fue uno de los del Lima al encuentro con Dios. Ya. ¿Y qué tal su teología? ¿Qué saben? Allí- Bueno, yo lo conozco, pastor, personalmente también. Ya, por ejemplo, Ya. otra mega iglesia en el Perú fue que quería comprar el estadio de Alianza Lima. Ah, ¿Cómo se llama? Rodolfo. No, el otro. El templo, gran, al- alto, solo terminaba con alto. Sí, el alto. Sí. Y quería postular, entró como candidato, creo, para postular a la presidencia, pero de doctrina, cero a la izquierda. Acomodaba textos para, ¿no? Para él mismo, pero económicamente su congregación también grande, eh, entonces no había una teología cristocéntrica, ¿no? Y mayoría de las clases ahí que asistían, o sus adeptos o los miembros, no eran clase media o alta, eran clase, algunos que ni sabían leer, ¿no? Y hermanitas que simplemente es el ungido, él es el profeta y que ha recibido la revelación divina y se sujetaban a lo que decía el pastor, ¿no? Otro, por Aposento ejemplo, alto. aposento alto, correcto, correcto, el aposento alto. Y así, otras figuras, a ver, al nivel internacional, ¿a quién conocen? Cash Luna. Cash Luna, tirando la Biblia, imposición de manos. Eh, Dios es un Dios de orden y también Billy Jim. El Jim. Benny Hinn tirando la casaca, tumbando a las personas, ¿no? Eh, Dante Hebel, ¿qué piensan ustedes? Eh, A veces sí, a veces Bastante. no. Como está o no está, está jugando, está, no se divine. No se Su lado divide, positivo ¿no? es No un se buen comunicador. Por eso es que confunde a veces. Es muy buen Exacto. Ah, comunicador. mm. Eh, Sus mensajes más son motivadores para desarrollo personal o crecimiento económico, bendición o prosperidad, pero confróntalos con sus pecados, que sean renovados, sean justificados, ¿no? Entonces, muy poco conocen y saben, ¿verdad? Eh, Otro más, de Colombia, castellanos, y bueno, y hay muchos más, ¿no? Eh, Pastor, hay unos que es por Puerto Rico que se llaman los Rabacús. Son muy, no sé si lo También, escuchó. eh, Son muy famosos en redes sociales ellos. O sea, son muy ¿así? famosos. Tienen bastante llegada a la gente. Pero bueno, básicamente la gente se burla de ellos. O sea, no toma en seriedad el mensaje del Evangelio. Gracias, gracias. Los Abacups, ¿no? Voy a investigar, ¿ya? Gracias. A ver, Roger, la proliferación de herejías. Actual, actual es la mezcla de distintas corrientes doctrinales, muchas de ellas con errores que la misma cristianidad. Ejemplo, la teología de la prosperidad. Proliferación de sectas, pues se hablan de nuevos apóstoles, nuevas revelaciones de Dios, incluso de que el Espíritu Santo es mujer. Las redes sociales están llevando a algunos creyentes por caminos cada vez más cercanos a la apostasía. Mira, wow, ¿no?
Sí, y sufre la iglesia lamentablemente porque son introducidas, pues la gente va a venir confundida, va a venir con costumbres y, y suena bonito, ¿no? Por ejemplo, un mensaje acerca de la prosperidad también, pero lamentablemente cuando investigamos, averiguamos, los apóstoles, prosperidad económica, de bienes, y si es que Dios no te está prosperando es porque estás en pecado. Cuidado, ¿ah? Así nos amenazan, ¿no? Y si dan ¿cómo se llama? Su promesa o dan su siembra y no les resultó, no les devolvió Dios al 100 por 1, es que no tuvieron fe y nos chantajean así y realmente eso no es bíblico, ¿no? En lugar de decir que si es que lo sana de una enfermedad sea la gloria del Señor, y si no lo sana también, que permanezca fiel ante Dios, ¿no? O si le bendice o no lo bendice, lo más importante es que sea fiel a Dios, que confíe en Dios y, y que va a ir al cielo, ¿no? Eh, la persecución. Hay cuántos misioneros que están muriendo por causa del Evangelio y es fácil mandar a otros, pero uno no quiere ir, ¿verdad? Eh, Fácil ir a pastorear una iglesia, pero abrir una iglesia nueva, eso es bueno. Es que sí, miren, sectas, ¿no? Hay, eh, ¿qué tal qué tal el curso de sectas? Están llevando ustedes los martes, creo, ¿no? Pastor, nos quedamos hasta las 10:30 de la noche. Ah, Ya, sí, se se puede cuenta. quedarse. A mí me han dicho que no se puede quedar, ¿ah? No, pues solicita hora extra, pastor. Va a ver, le van a pasar con todo su bono. Ya, ya. Entonces voy a solicitar. Bueno, por ejemplo, de apóstoles, de profetas, ¿no? Eh, Dios Madre, Espíritu Santo es mujer. Todas esas redes sociales a veces están llevando a algunos creyentes por caminos cada vez a ser apóstatas, ¿no? Y lo toman como dice, la Biblia dice, y no dicen el Facebook, el Twitter o el WhatsApp o el que les manda, ¿no? Esas redes sociales. Y a ver, cuéntenme, ¿y han llegado a la comunidad? A ver, Misión Buenas Nuevas, esa secta, o Sí, estamos tocando, pastor. ya han escuchado de la misión Buenas Nuevas? Sí, eso estamos tocando todo este mes. Todo este mes estamos con este libro del pastor Pablo. Ya. ¿Y qué dice de la misión Buenas Nuevas? ¿Cuál es su error, su punto? Su punto clave es que el pecado lo ven como algo material a ellos, lo materializan al pecado, ¿ya? Y ellos consideran que una vez que Dios te perdonó, ya te perdonó todo ya, todo, presente, pasado y futuro. Y no necesitas estar pidiendo perdón, porque ya estás perdonado. De modo que estás en Cristo, dice, nueva criatura es, pero Las cosas viejas pasaron y aquí ya, son todas hechas ya no hay nuevas. pecado que tienes que confesar ya. Mm, Entonces eso es un error totalmente absurdo, pues. sí. Eh, por eso cuando no hay buena preparación, los pastores no están preparados bien, también las iglesias van a sufrir, ¿no? Por lo que no leen la Biblia, no conocen, no les aclaran, no les ayuda el pastor a entender eh, la palabra del Señor.
Entonces, es muy importante la preparación, pues, de los pastores, ¿no? A ver, seguimos. Sol, ¿cómo estamos? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en casa? La Hola, hola, cámara. Gustavo. Sí, sí, disculpe, está en mi cámara. Lo que pasa es que estoy un poco resfriada y pues estoy avanzando un examen de la universidad que me han dejado ahorita, pero sí estoy escuchando. Esto que ya termino y ya prendo mi cámara y estoy 100% Ah, ya, concentrada. entendido. ¿Puedes leer o no? Solo avísanos. Sí, sí. Ah, ya. A ver, lee, por favor. Ya, dice, en varias de sus cartas vemos la ardua labor de argumentación que el apóstol hace en defensa de esta doctrina bíblica. También encontramos en las escrituras las advertencias de las apariciones de los falsos maestros. Y estos, por supuesto, nunca han faltado. Sí, gracias. El apóstol Pablo, ¿no? Sí, chocó con falsos maestros y le recomienda a Timoteo, a Tito y en sus cartas también, ¿no? Advertencias en hechos. Después de mi partida van a entrar lobos rapaces. Por eso el apóstol dio ciertas advertencias a quienes, a los presbíteros, a los pastores. Por eso es muy importante una buena preparación. Por ejemplo, ahí en la fotito, Elena de Guay y el apóstol Pablo. No debemos colocar carne delante de nuestros hijos. Esta excita y fortalece las pasiones bajas y tiende a amortiguar las facultades morales. ¿Qué está queriendo decir? Ajá. Sean vegetarianos y otro que está provocando a comer carne, ¿no? A las pasiones sexuales. La palabra excita, pasiones, está dirigiéndose a eso. Miren, y todo eso eso es mentira, porque los en el tabernáculo, los levitas, los sacerdotes, comían la mejor carne de los sacrificios, Sí es. ¿sí o no? Y en el Nuevo Testamento, ya el apóstol dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Sí es. Inclusive en el tiempo de la apostasía, en Timoteo 4, va a decir que son doctrinas de demonios que prohíben abstenerse a comer lo que Dios ha creado, lo que Dios ya ha santificado. Jesucristo vino a restaurar, ¿no? Y podemos disfrutar de lo que Dios nos bendice, ¿no? Eh, Somos omnívoros que comemos todo, ¿no? Por eso equilibrado hay que comer también para cuidar nuestro cuerpo. Ujú. Este, eh, ¿Cuáles son los reguladores? Las ensaladas, ¿no? Los reguladores para nuestro cuerpo. Por eso hay que comer ensaladas también. Eh, Bien, preguntas, hermanos míos. ¿No hay ninguna? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tal por ahí, por Huánuco? ¿Dios Madre hay o no? ¿Está fuerte o no? Ha llegado, pastor, pero eh, no avanza, se ha quedado ahí, sino que hay uno de solo Cristo que está frente ahí a nuestra congregación y hace las ventas del agua del Jordán, pues. ¿Traen desde el Jordán o Sí, desde sí, ahí del río fresquitos. Guayaga? No debe ser, pues, del Jordán, tú sabes. Y los vende así en frasquito, pues, los va distribuyendo y la gente entra pues, a sanidades, eh, la gente se presta y por sus sanidades, la gente va. Pues. Sí, la salud es muy... Acá ha venido una ancianita que venía
Lo atendieron los médicos que nos visitaron también y ya falleció. Ayer lo han enterrado. Bueno, ya también por edad, ¿no? A ver, ¿quién falta que lea? Adrián, ¿dónde está? Ah, también está Zulin, Julio. A ver, ¿quién puede leer? Yo, pastor, buenas noches. Buenas noches, Zulin. Adelante. Responsabilidad de los pastores. Esto nos muestra la responsabilidad de la iglesia que Dios le dio al darle el título de ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Sin embargo, la iglesia actual, con el crecimiento de pentecostalismo y el carismatismo, se ha centrado en las experiencias personales, dejando de un lado la necesidad de la preparación teológica, logrando que ésta esté indefensa y desarmada ante la gran cosmovisión que nace en una cultura caída, por lo tanto, asimilándose con ella y dejándose enseñar. Miren, ¿qué es lo que entendemos acá? La iglesia, dice, es la responsable, ¿no? La responsable le dio el título columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia también hay un orden, hay pastor, presbíteros, y ellos son los llamados a enseñar bien, ¿no? Como ya lo vimos, creo, en la clase anterior de los diáconos, ¿no? Los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos la lectura y la oración, entonces tenemos que buscar hombres fieles, idóneos, para que nos ayuden en la distribución de las mesas. Y no eran personas cualquiera, eran personas instruidas, capacitadas, educadas. Habían llevado el curso de educación cristiana, ¿sí o no? Como ustedes están llevando. Y si ustedes van a ser futuros pastores, pastoras, ustedes tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. ¿De qué? De ser columna y baluarte de la verdad. Una vez vino un colportor, el que vende Biblias. Llegó y me dijo que le diera 5 minutos después del culto para hablar de las Biblias. Y, y empezó a hablar una cosa que no estaba de acuerdo a la palabra. Tranquilo, siéntate nomás. Vende tu Biblia calladito nomás, le di. Vende tus Biblias calladitos sin necesidad de dar sermones o algo, porque no está de acuerdo a la palabra del Señor lo que estás diciendo. Esto es así, asá, asá. Entonces hay que sentarnos con Él y enseñarles también, ¿no? Con amor, con paciencia. Sí, con el crecimiento de las iglesias pentecostales que dijeron, Cristo ya viene, no necesita ir al seminario, vendan sus propiedades, vendan todo, vamos a invertir en iglesias, en misioneros, en hermanos. No, pero tienen que prepararse, no se preocupen, la Biblia dice que el Espíritu Santo le va a decir qué va a hablar, qué es lo que va a decir. Sí, el Espíritu Santo le va a ayudar, pero cuando estudia, cuando repasa, ¿no? No es que viene así nomás. Y sin preparación teológica han ido y han hecho mucho daño a veces a la iglesia. Y, y también la Biblia dice, no, tiene que ser un nuevo, ¿no? No un neófito, porque estos neófitos pues pueden envanecerse y eh, pueden envanecerse y caer en las trampas del enemigo. Bien, la iglesia sostén y defensa de la verdad. No se olviden, ¿ya? Eh, Pastor, sí, una pregunta. Es que justo hablando, ¿no? De este tema, hace unos días yo tengo un hermano mayor que él no es cristiano y me contaba que en el trabajo tenía un amigo, tiene un amigo que supuestamente es cristiano
pero no sé de qué. No, es algo raro. Dice que es cristiano y lo invitó a su iglesia. Y le dijo, ven hermano, le decía a mi hermano, ven hermano para presentarle a mi apóstol. O sea, no decía pastor, decía a mi apóstol. ¿Qué denominación tiene esa iglesia donde dicen apóstol y no pastor? O, Hay varios, ¿no? Por ejemplo, los pentecostales también reconocen que tienen pastores, tienen profetas, tienen apóstoles también. Otra denominación hay la comunidad cristiana, el Gran Yo Soy. Esa comunidad cristiana nació aquí en Oxapampa, creo. Los fundadores son de Oxapampa que fueron a Lima y hicieron una mega iglesia por los Olivos, creo, y se han extendido por Pucallpa, por Trujillo, no sé dónde más tienen, y ellos son llamados apóstoles, profetas. Pero mi pregunta es, ¿quién les puso, quién los nombró como apóstol o profetas, ¿no? Otro también es del aposento alto que estábamos hablando hace rato. Ellos también dicen el apóstol, el profeta, tienen su ministerio quíntuple, ¿no? Se agarran de Efesios 4:11. Mira, sí, eh, por ya, ejemplo, me contaba, ¿no? Que le pareció muy extraño porque supuestamente él no decía que era profeta y hablaba todo de prosperidad, de dinero, de empresas y decía, por ejemplo, yo estoy viendo aquí 100 mesas más, un cafetín a la derecha, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y para fin de año vamos a tener 100 integrantes más, a ver quién se compromete a comprar a las sillas, a ver, van yapeando a este número. O sea, a ver, todos los que quieren tener una empresa, aquí adelante, todos pasen adelante. ¿Quién quiere tener un terreno? ¿Quién quiere tener un trabajo? Y así. Y solo hablaba de eso, nada más. En ningún momento predicó algo, ni citó un versículo, nada. Solamente fueron cosas así. Y bueno, mi hermano no, él ya tenía un poco de conocimiento, así que se dio cuenta fácil. Pero él dijo, una persona nueva que va y ve todo eso, se desanima y nunca más va a querer ir a una iglesia así, no, ¿no? no se desanima. No se Una queda, ¿no? persona ignorante, no porque ignorante significa que ignora muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando va a esa iglesia, le cree y va a dar y va a quedarse ahí, va a engancharse así. Pero Y uno que ya también, conoce y sabe, bueno, va a rechazar esas doctrinas, esas enseñanzas. Eh, por eso es la responsabilidad de los pastores equiparlos bien a los miembros, sobre todo en la Biblia, ¿no? Porque si conocen Biblia, leen su Biblia, eh, no se van a dejar engañar, pues. Por ejemplo, ese miembro dijo, wow, no, al toque se detectó, esto es falso, ¿no? Esto es una doctrina equivocada. Entonces, no pasa nada acá. Gracias, Zulín. A ver, defensas bajas. Huele, pastor. En la actualidad, A ver, deja a otro que lea, ya, pues, perfecto, Julio. perfecto. Julio falta leer, a ver. O Julio. está en camino. Mm. Si no hay Julio, ya volvemos arriba. Ya, ya. Volvemos a Javier entonces. Dale, Sí, Javier. defensas bajas. En la actualidad, la realidad de las iglesias cristianas es bastante lamentable, pues son iglesias sin poco o nada de conocimiento teológico fundamental, dado que a sus iglesias son direccionadas a tener muchas actividades de entretenimiento, de formación, de liderazgo y compañerismo que en el último no dan base al creyente para poder presen presentar defensa ante todo aquel que
demande razón de la esperanza hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. ¿Sí? ¿Qué Claro. dice acá? Dar la base al creyente para que el creyente pueda presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí. Justamente ayer estoy enseñando el libro de Jueces y hablábamos de Sansón. Y el primer versículo, Sansón dice que fue a una prostituta. ¿Qué hace un líder yéndose a una prostituta? ¿Ah? Y entonces en ese versículo nos quedamos un poquito. ¿Y por qué van a una prostituta? Y a veces en la iglesia también hay estos pecados que a veces no son denunciados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se niegan en el hogar uno al otro. Entonces ahí tenemos que encajar con Corintios, ¿no? Que su cuerpo ya no les pertenece y que no hay que negarse. Y a veces se castigan entre esposos, ¿no? Por mala comunicación o hay ciertas cosas. Entonces, estas cositas, ¿qué va a pasar? Para la ruptura del matrimonio. ¿Y a dónde recurren, pues, no? Cuando uno tiene sed, ¿a dónde va? ¿No? Tomar agua. Igual, Dios nos ha hecho así. Entonces, hay mucho en la Biblia que habla, ¿no? Bastante. Y eso tenemos que enseñar también a la congregación para que no den lugar al diablo, dice. Porque si se niegan uno al otro y no hay esa intimidad sexual dentro del matrimonio de los hogares, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es una puerta abierta que dan al diablo. Y eso es muy importante, ¿no? Que tienen que presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, defensas bajas. Seguimos. Después de Javier, ¿quién leyó? Vamos, vamos, Pucallpa. Cash Luna, ¿no es tu Eh, familia, mujer? Todavía Perdón. eso, pastor, por favor. Tranquilo. No, no, no. Ok. Este, luego los 2 puntos, pastor. Léele a los dos. Ok, sin embargo, la responsabilidad mayor de todo esto es debido a la cabeza terrenal de la iglesia, el pastor o los pastores de la congregación, pues ellos son los encargados de apacentar la grey de Dios. 1 Pedro 5:2. Dicho lo anterior debido a que el pastor es el encargado de enseñar la teología y la doctrina a la congregación, pues Medio se entrecortó. No sé si es mi internet o qué pasó. Sí, se escucha entrecortado. era el mío, disculpe. El primero sí hemos leído. El segundo Dicho lo punto. anterior, dicho lo anterior, debido al que el pastor es el encargado de enseñar la teología y la doctrina a la congregación, pues este es precisamente uno de los requisitos, según 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 2 y 4 y Tito 1 y 2. Bien. Hay veces esto, ¿por qué la ponemos acá? Porque a veces pasamos de alto y creemos que los estudiantes ya lo saben, ¿no? Pero en educación cristiana queremos que nuestros pastores sean educados con respecto a su responsabilidad, ¿no? De que su responsabilidad es apacentar la grey de Dios. Y ahí dice cómo debe apacentar el apóstol Pedro. Eso recibió el mandato también de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya está anciano, cochecito, viejito ya, Pedro también les encarga a los pastores el mismo encargo que él recibió. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Y qué le dice?
apacienta mis corderos. Y después que le dice, ¿me amas otra vez? Sí, te amo. Apacienta, ¿no? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, y Pedro dice, carambas, ya me descubrió mi corazón. Y él dijo, tú lo sabes, Señor, que te amo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y en Primera de Pedro 5:2, lo tienen ahí en sus Biblias, lo pueden revisar inmediatamente. A ver, si quieren, vamos a Pedro, ¿ya? Pedro 2, 2, Rápidamente, 5, miren, 5, 2. ya, excelente es esto. Miren, esa partecita, ustedes cáptenlo, ¿ya? Un bosquejo para el domingo. Ya, miren, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el mandato, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. ¿Cómo deben apacentarlo? Cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si ustedes les salió ahí en el test ministerio pastoral, así tienen que apacentarlo. Ahí está, ¿no? ¿Cómo va a pastorear? Siendo ejemplo, sea ejemplo de la congregación en oración, en leer la Biblia, en llegar temprano, sea ejemplo, ¿no? Eh, ahí, a los jóvenes, ¿cómo debe tratarlos? Ahí está, todo está, miren. Y le dice a los, a ver, versículo 3, primera de Pedro 5:3, ¿quién lo tiene? ¿Quién puede leer? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Miren, no como teniendo señorío, usted no es dueño de las ovejas, es Cristo, solo por un tiempo hay que cuidarlos con el ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Le habla a quienes primero, a los pastores, después le habla a los jóvenes y después le habla a toda la iglesia. Miren, el versículo 5 dice, igualmente joven está sujeto a los ancianos. Ya, le está hablando a los jóvenes. Y todos, ahí está toda la iglesia, y todos, toda la iglesia, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué lindo. A ver, otro pasaje. Pues este precisamente es uno de los requisitos según 1 Timoteo capítulo 3. ¿Dónde está Timoteo capítulo 3? Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Requisitos de los ancianos. A ver, lo voy a leer. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire, ¿cómo termina el versículo 2? Apto para enseñar. Para enseñar uno tiene que estar preparado. Si no se ha preparado, ¿qué va a enseñar? ¿Ya?
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito. O sea, ¿qué es un neófito? No un nuevo, un creyente nuevo, sino un maduro en la fe, uno que ya conoce. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Da cuenta? Segundo de Timoteo, capítulo 2 y 4 también. Van a encontrar ahí. Segundo de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2 y 4. Que ahí está, un obrero aprobado, ¿no? El obrero tiene que estar dispuesto a toda buena obra. Si quiere ver frutos, tiene que trabajar primero como buen labrador. En el capítulo 4 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te da cuenta? ¡Wow! Es un encargo a los pastores, a los líderes. Tito 1 y 2, igualmente, requisitos de los ancianos y obispos. Y el capítulo 2, ¿no? Enseñanza de la sana doctrina. A las ancianas, a las jovencitas, a los jóvenes, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta, ¿no?, a los siervos. Wow, qué lindo. Versículo 12, 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos a este siglo sobria y justamente y piadosamente, aguardando la esperanza y la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es, mis queridos, amados hermanos, a prepararse entonces ha dicho. No sé si ya les he preguntado a ustedes, creo que al otro grupo o a ustedes, si han terminado de leer la Biblia de tapa a tapa. Ay, ay, ay. Nadie dice nada. ¿Han terminado de leer la Biblia tapa a tapa? No me convence, que sea claro. Claro, está medio... ¿Ya? ¿Y qué dice Julio? ¿Ya llegó a casa? ¿Dónde está? Sol, Zulin, se iba adelantando a cenar, creo. Ya. Ya, vamos a avanzar. Estadísticas. A ver, ¿qué nos dice el portal de noticias cristianos? Según el portal de noticias cristianas. ¿Ya? Mundo Cristiano. Hay una web protestante digital. Mira. A ver, ¿qué nos dice ahí? Ya leyó Roger, ahora, ¿quién leyó? Sol Melgarejo. Vámonos a leer. Y pastor, dice, estadísticas. Según el portal de noticias cristianas, solo el 10% de los pastores de iglesias evangélicas en el mundo tienen una licenciatura en teología. Noticias Cristianas 2013, lo cual muestra que el 85% de las iglesias evangélicas están dirigidas por pastores sin ninguna preparación teológica. La web de Protestante Digital, pastores sin vocación, mal preparados u orientados, están
desmantelando iglesias todos los días, en todas las denominaciones. Protestante Digital 2018. Esto nos muestra la realidad y la consecuencia de que los líderes de las iglesias no tengan una preparación doctrinal. Wow, miren, un 5% o un 10% y un 85%. El año 2013, 2018, bueno, del 2020 para acá, no sé cómo estamos. De la pandemia creo que ya todo ha sido virtual, 3 años, imagínatelo. Y nosotros también estoy pensando en ustedes, ¿qué clase de pastores van a salir virtualmente? ¿Qué están pensando? Imagínense un doctor médico que estudie virtualmente. ¿Te dejarías operar por él o no? Por eso hay uno aquí en este seminario, hay requisitos, deben ir presencialmente. Hagan ese esfuerzo. Ya ese esfuerzo de estar presencialmente en contacto con su profesor, de preguntarle, de, de conversar, es otra, ya no está pensando en el celular, en la comida, no está respondiendo las clases de la universidad, el examen, ¿sí? Todos están ahí ya concentrados. Es diferente, pero, pero así es la vida, el tiempo cambian, eh, ya no hay como dice, no hay necesidad de contratar eh, canales de televisión, cada uno hace su propio canal, pues ahí mismo evangeliza. eh, Igualmente hay radios todos virtuales, y están saliendo esas radios virtuales ya en las CFMs, en vivo. Entonces cambian los tiempos. A ver, la preparación, ¿no? Es muy importante entonces de los pastores. Y para una buena preparación, hermanos, tienen que eh, reconocer, tener herramientas educativas, libros, herramientas de softwares, herramientas pues que les ayuden a conocer más. Por ejemplo, tener una computadora, un celular ahora es necesario. No hay que tener cualquier celular, ¿no? Hay que por lo menos que abra documentos, que abra eh, Word, Office. Entonces, Claro, de 6 RAM no. arriba, pastor. Ah, De 6 RAM arriba, de 6 de RAM. claro, ¿no? Entonces necesitamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Acá, ¿no? Estadísticas. Ya. Peligro. Ah, ese es de una de Brasil, una secta que llegó hasta el poder judicial. A ver, ¿quién lee? Es de Zulín le toca a Sol. Zul ya Sí. leyó, no, Sol ya leyó, ahora Zulín. Ujú. Peligro. El cristianismo está constantemente bajo ataque, inclusive desde el aspecto cognitivo, y es muy popular la creencia que ser religioso es ser ignorante, olvidándose que las más grandes mentes de la academia han sido en algún aspecto religiosas. El creyente promedio queda bajo una ignorancia total, lo cual está creando más y más generaciones de creyentes sin fundamento doctrinal firme, quedando expuestos a los más audaces ataques de la sociedad anticristiana. Por ejemplo, ¿en qué cayó la Iglesia Católica Romana en el tiempo antes de la Reforma, ¿no? No se leía la Biblia, había cultos que, inclusive aquí en el Perú, se hacían cultos en latín, el pueblo hablaba quechua, el español, y no entendían nada ni nada, ¿no? Eh,
Pero acá podemos ver también que nos dice, olvidándose que las más grandes mentes de la academia han sido en algún aspecto religiosas. O sea, los descubridores de la ciencia han sido mentes cristianas, ¿no? El creyente promedio queda bajo una ignorancia total y hace las generaciones pues más. Pero gracias a Dios, gracias Dios que levantó a Martín Lutero, ¿no? Y gracias a otro hombre que tuvo la mente de la imprenta y Martín Lutero escribió y lo metió a la imprenta y se esparció, la gente empezó a culturizarse. Ahí mismo la Biblia se tradujo a su idioma popular del pueblo. Empezaron a leer la Biblia. Imagínate. Qué lindo, ¿no? Como estaba hablando hace un momento, Javier, ¿no? Que frente de su iglesia está para lleno y frente de la otra iglesia poquitos. ¿Por qué? La gente va por sanidad, la gente va porque cree que es animista, la gente es animista y cree que al pasarle el cuy por su espalda, por su barriga, eh, va a sanarse, sino que el pobre cuy pues lo soban, lo ahorcan, no tiene respiración, entonces está ahogándose, muriéndose. Entonces, cuando lo abren al cuy, lo ven negro todo porque lo han ahorcado un poco, ¿no? Y la gente le cree, dice, mira, te han hecho una hechicería y acá sale todo eso. No, es que al moverlo al cuy por su cuerpo, todo, pues pobre cuy, pobre animalito, que el cuy no tiene nada que ver eso. El huevo, el huevo al sobarlo al nuestro cuerpo también se sube la temperatura y empieza, ¿no? Adentro, ¿cómo se llama esto? Las células empiezan a multiplicarse y por ejemplo, a 40 grados el huevo en una temperatura empieza a hacerse pollito, ¿no? Y eso pasa, pues, cuando uno tiene fiebre, pues, está caliente con fiebre y le pasa el huevo por la frente, todo el huevo entra a una temperatura alta, ¿no? Pero la gente ignorante dice, sí, y lo mete en un vaso de agua y ve que sale un globito. Ha tenido ojo, dice, ¿no? O un palito en un, un hilo rojo en el brazo también, para que no lo ojeen. Son creencias animistas, ¿no? Son gente que no conoce, no sabe nada de Biblia. Eh, Cuando yo llegué acá a Oxapampa, una hermana barría desde la puerta para adentro. Y yo le digo, qué raro, ¿por qué no barre para afuera? Le digo, saca todo y afuera lo junta. No, no, pastor, me dices que cuando barremos de adentro para afuera, no vienen los hermanos. Es que estamos botándolos a todos. Por eso hay que barrer de afuera para adentro. Ah, ya, le digo, ¿no? Y entonces empecé a hablarle, a explicarle que eso no es eso es su creencia, que no es real, eso es mentira. La gente viene porque cuando usted le atiende bien, le trata bien, la recibe, cuando usted da buen ejemplo, cambia su manera de... Dios ha hecho un milagro en usted, antes usted era así, chismosa, entonces ahora ya no es chismosa, le digo así, ¿no? Ah, ya, pastor, dice, pero tenemos que enseñar esas cosas con Biblia en mano, ¿no? Con Biblia en mano. Hay grande peligro entonces si no se preparan los pastores, va a haber una decadencia doctrinal y los cristianos van a caer, pues, y lamentablemente hay iglesias eh,
que entran, dan una linda conferencia, charla, pero nada de Biblia hablaron, ¿ah? Nada de Biblia hablaron. Bien, seguimos. Ah, lo vi por ahí a Julio. ¿Cómo estamos, Julio? Pastor, buenas noches, hermano. Disculpe, pastor, por no haberle respondido hace un momento, pero sí estaba escuchando, sino que no podía responder, estaba llegando, y ahora sí estoy Ah, entiendo, conectado, entiendo, ya. pero sí, Pucha. disculpe por Y no. Julio, ¿así es todos los días? Lunes, O martes, sea, jueves, que tienes lo que, clase. lo que pasa, pastor, es que últimamente este mes, ya más o menos mes y medio, más o menos, nos han cambiado de zona, nos han dado una zona más lejana, y ahorita llegar a casa se me está haciendo más tarde que antes. Antes normal teníamos destacados una zona que estaba un poco más cercana y pues no, normalmente ya estaba llegando en ese horario. Y ahorita se me está haciendo un poco más difícil porque me Claro, están dando un distrito y ya de ahí el tráfico para llegar es un poco más, un poco más difícil, ya él puede llegar más temprano. ya. Ese es el... Perdón que hagamos un paréntesis. ¿Por qué te pregunto? Porque cuando conozco su situación puedo entenderle, pero cuando no Sí, conozco, entonces les jalo nomás. ah, sí, pasar, disculpe más bien Sí, sí, entiendo, entiendo, ¿no? estamos Por eso pasando la en Biblia dice, una semana, Dios mío. también conoce a tus ovejas para, ¿no? Porque ellos te dan el mantenimiento. Entonces hay que saber, ¿no? Las razones, porque... Bien, ya que estás listo, dale, léelo, por favor. Amén. Dice, una iglesia preparada, la solución. El cristianismo es vida práctica. Aún recuerdo las veces que me decían y que yo, en medio de mi ignorancia de aquel entonces, creía como ciertas. Ciertamente el cristianismo es vida práctica, pero el ser humano vive con base en convicciones. Y estas son formadas por creencias, por ende, según la clase o nivel de teología que tengan, esa será tu vida práctica. Ujú. Así es. Cuando uno es nuevo y entra a la iglesia, bueno, eh, quiere hacer lo que hace, ¿no? Por ejemplo, en mi ignorancia, eh, lugar santísimo, lugar santo. Entonces, eh, yo veía, me imaginaba, porque mi iglesia en Cajamarca tenía una tela que separaba el púlpito con lo de aparte del otro lado, ¿no? Y de acá para acá nadie podía entrar, solamente los santificados, los músicos. Y entonces, cuando yo voy a la iglesia, también digo, ¿no? Mano, ahí no puedes subir, ahí no puedes barrer, te puedes morir. Y entonces yo estaba asustado que se vaya a morir el amigo, el hermano. Y entonces me enseñó y me dijo, no, eso era en el Antiguo Testamento, ahora Dios ya no habita en templo hecho a manos, Dios habita en nuestro corazón, este es el templo de nuestro Dios, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que comer bien, alimentarte, no tienes que meterle cosas chatarras. Entonces, es el templo, no es para la fornicación. Empezó a hablarme del templo y me sacó todo, pero gracias, ¿no? Que me enseñó bíblicamente y esas bases, esas convicciones, me formaron mi creencia. Entonces, esa es la teología práctica que nosotros tenemos, ¿no? Y tenemos que preparar a la iglesia, pues, para la venida de Cristo también. Por eso, ustedes me han hecho la tarea, ¿no? ¿Qué tipo de miembros tienen en su iglesia? Imagínate. Eh, Tenemos que prepararnos bien cuando hay gente preparada, capacitada, leen. Por ejemplo, aquí hay como 5 maestros y uno o dos de ellos tienen ya doctorado en educación. Eh,
Uno es abogado, los abogados pues leen bien la Biblia porque de ahí salen las leyes y también leen su Biblia de ellos, ¿cómo se llama su Biblia de ellos? Su código penal, ¿no? Vale. Entonces, yo también tengo que prepararme al nivel de ellos para poder entender, saber, inclusive hablar hasta su mismo nivel, ¿no? Pero también tengo que bajarme a aquel hermanito, hermanita que no sabe leer. Entonces, no es fácil preparar un sermón, entonces necesitamos prepararnos bien. ¿No les parece? Por eso yo también buscando libros económicos encontré Código Penal, ya compré el Código Penal, también a leerlo. Sí, qué bueno. Convicciones. A ver, ¿cuántos están convencidos de los que estamos acá van a ir al cielo? A ver, vamos. La iglesia preparada, convencida. A ver, dígame, ¿cuántos de ustedes están convencidos que van a ir al cielo? ¿Por qué van a ir al cielo? Van a ser pastores, por eso creen que van a ir al cielo. Ujú. Sido, renacido. Por gracia, por gracia, por gracia. Va a ir por gracia nomás. Ujú. ¿Qué dice Sol? ¿Por qué vas a ir al cielo? Eh, sí, pastor, yo creo que sí, porque he aceptado a Jesús en mi corazón. Hay muchos que han aceptado, pero no hay cambios, no hay vidas cristianas. Yo Pues, ¿cómo sí, va a ir al sí, cielo? hay un cambio en mí, el resto no sé. A ver, uno dice por gracia, porque le acepta a Jesús. Javier Trujillo, ¿por qué vas a ir al cielo? ¿Por qué, pastor? Porque soy una persona renacida, convencida por la gracia de Cristo. Ujú. Ya. ¿Y Zulín? ¿A dónde vas a ir? Porque, porque soy una persona nueva en Cristo. Ya, porque eres nueva persona. Esto, hermanos míos, tiene que estar bien claro en nosotros, ¿no? Porque alguien tomó mi lugar y él murió por mis pecados. Y creo en esa convicción de que la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él cargó, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió en mi lugar. Si ustedes creen esto, tienen vida eterna, ¿no? Eso es lo que dice, a ver, eh, ¿qué dice Corintios? A ver, miren, eh, Primera de Corintios, capítulo 15, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Si usted cree en Señor Jesucristo, pero si no retiene, es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Alguien me dijo, he creído en Jesús, soy nueva persona, me bauticé, asisto. Eso no da garantía de que va a ir al cielo. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, la base bíblica doctrinal, la Escritura, entonces me dice, entonces de acuerdo a eso, es mi creencia, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Entonces, si creo, dice, retengo esto, soy salvo. Y si le conozco y le conozco la palabra del Señor, como dice, también voy a ser salvo. Y hay otro, San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Yo creo en la palabra de Dios, no en una nomás, en toda. Bien, eh, seguimos. Entonces, vamos a ir al cielo, hermanos, no se asusten. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Pero el diablo también cree, pero él no puede ser salvo ya. Ujú. Las convicciones, saber, ¿no? El por qué. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2. El diablo tenía un acta. Ahí David pecó, hizo esto, eso. Pero ¿sabes qué dice? Que Cristo Jesús le quitó esa acta, lo clavó en la cruz y anuló todo esos que estaban en mi contra. Y soy libre. Yo soy libre, no por mis méritos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Por esto voy a ir al cielo. No merecía esto. Esa es la gracia de Dios. Maravilloso. Vamos a ir al cielo. Quiero verlos a todos llenos de coronas por haber evangelizado, haber predicado, haber edificado la iglesia del Señor. Ya Zulín, ya Sol, Venga, venga. ya Javier. Amén, amén, pastor, ahí estamos. Me alegra. Han tenido Perseverar, bautismo. He visto en perseverar. el Facebook, ¿ah? Javier, Pastor, he visto en el Facebook el bautismo. bendito Dios. Agua heladita, pastor, heladita, no te imaginas. Sí, me había invitado Carlitos, pero muy tarde me invitó. Pucha, pastor. Si no hubiera matado un pájaro de dos, con un solo tiro, dos, hubiera ido a ustedes y también allá, pero ya la Esperando, pastor, próxima. estamos esperando, pastor, estamos esperando Mm. de rodillas, ¿ah? En rodillas, en rodillas. Orando, orando al Señor. Ya, ¿en qué nos quedamos? Volvemos, estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí, pastor. El, La escritura se colocó al alcance de cada persona. En la época conocida como en la Edad Media, la escritura estaba cautiva por la Iglesia institucional de Roma. Incluso los servicios litúrgicos eran dados en el idioma latín y se tenía prohibido traducir las escrituras al idioma vernáculo, y fue precisamente debido a la reforma protestante que la escritura se colocó al alcance de cada persona, pero con la inmensa responsabilidad de interpretarla correctamente. Escuchen bien, se colocó al alcance de cada persona, pero con la inmensa responsabilidad de interpretarla correctamente. Lamentablemente hoy tenemos, pero ni la leen, ni la interpretan correctamente. ¿Y dónde vas a aprender, pues, una hipérbole, una parábola, eh, por ejemplo, los salmos sapienciales, los salmos eh, contradictorios, ¿no? Eh, ¿Dónde? En el seminario. ¿Dónde vas a aprender a interpretar la Biblia? En la otra clase vamos a aprender, ¿no? Los métodos de investigación en la Biblia para tener una buena educación cristiana, ¿no? Inductivo, educarnos en, ¿no? En todo eso. A ver, ¿dónde va a aprender? En el seminario. Por eso es muy importante, ¿no? Eh, Ahora tenemos cantidad de Biblias, hay Biblia para jóvenes, para la quinceañera, para el ministro. Hay un montón de Biblias, ¿no? De todo tipo. Inclusive le han sacado hay la Biblia apócrifa. ¿Sabes cuál es la Biblia apócrifa? ¿Saben o no?
La Biblia apócrifa de los católicos romanos. No, No escuchaba. no he escuchado. Es la Biblia satánica de los homosexuales que le han sacado todos los no de la Biblia. Ah, mira. Tienen su Biblia, pero le han sacado todos los no. Por ejemplo, no comerás del árbol de la vida. Carle no, ya no dice. Por ejemplo, dice no, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás. Sácale eso. Sácale esos no, ¿qué va a decir? Matarás. ¿Se das cuenta? Todo le han sacado de sus no de la Biblia. Wow, es un pecado terrible que han cometido ahí. ¿Ah? A ver, la responsabilidad del creyente en la defensa de la fe. A ver, ¿con quién empezamos a leer? ¿Quién falta leer? Ya, Javier, dale, La, dale el primero nomás, el ya, primero, el ya. primer punto. Es precisamente en la primera epístola a Timoteo que nos dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1, Ahí énfasis añadido. está. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Dónde están? Y muchos de ellos, ¿dónde están, hermanos? Están en YouTube, en Instagram, no sé qué más hay, en, ¿cómo se llama? ¿Twitter? ¿O no hay ahí? Sí, está lleno de todo eso, pastor. Hay de todo, ¿sí o no? Ujú. Hay de todo. Sigamos, ¿no? Punto Y, 2. y qué triste, ¿no? Qué triste, pues, están sacando cosas que, eh, por ejemplo, y de eso salen las sectas, pues, ¿no? Por una mala educación, una mala formación. Punto 2, a ver, Esto nos muestra que los creyentes se estaban desviando de la verdad, no haciendo caso al mensaje del mismo apóstol en la epístola a los creyentes de Galacia, donde indicó que si los apóstoles o un ángel les anunciara un evangelio diferente al que les había sido dado, lo tuvieran por maldito. Gálatas 1, 8 y 9. Y al analizar el texto de 1 Pedro 3:15 y Judas 3, vemos que las órdenes a presentar defensa con mansedumbre y contender por la fe es dado a toda la iglesia. Es dada a toda así la iglesia. es dada a toda la iglesia. Todos los miembros deben capacitarse. Eh, Me gusta, a ver, la denominación Asambleas de Dios del Perú. Ellos hacen conferencias todo el día y dejan su trabajo, piden permiso, hacen su conferencia. También me gusta la iglesia, la peruana, cuando es su aniversario, traen expositores y están todo el día, ¿no? Desde las 8, desayunan ahí, duermen ahí, aprenden ahí, todo. 2, 3 días, imagínate. Eso es grandioso, ¿no? Muy intensivo. Gálatas 1:8-9, ¿qué dice? ¿No? Gálatas 1, 8, 9 dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Doblemente le dice sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Sea muerto.
es uno que está ya destinado a la muerte, maldito, ¿no? Wow. Y los malditos eran los que morían en una cruz. Es el término ahí. Ujú. Se ha muerto en la cruz. Maldito. Bueno, y analizar el texto de 1 de Pedro 3:15 y Judas, vemos que las órdenes a presentar defensa con mansedumbre y contender por la fe es dado a toda la iglesia. Por eso, por ejemplo, si viene uno de Dios Madre, que ellos quieren convencernos, los testigos de Jehová vienen a nosotros los evangélicos a querer, ¿no? El otro día venía acá también a la iglesia, yo estoy ahí sentadito y les digo, y me dicen si tenía tiempo. Claro, le digo, pero miren, yo quiero un contrato antes de, de continuar, le digo. Si ustedes me hablan 10 minutos, yo también quiero hablarles 10 minutos. Ya, les escucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Y les escuché. Los que recibirán la tierra por heredad, y paraíso es acá. Entonces, yo empecé mis 10 minutos. Me dije, controle, 10 minutos también. Empezamos. Cuando estamos por los 5 minutos, vámonos, dijo vienen dos, el mayor, uno y otro Líder. nuevo. El líder dijo, vámonos, nos está corrompiendo y nos está enseñando herejía. Pero ¿cómo va a ser herejía? Le dijo su compañero, si es la Biblia. Es igual, no está, eso no me han enseñado. Le estaba hablando que hay cielos nuevos, tierra nueva, y que vamos a vivir ahí, y Dios reinando con nosotros. Y el otro le dijo, yo me quedo. Y se está yendo y volvió y le agarró de la mano y lo jaló y lo llevó. Lo llevó. Qué triste, pero le digo, vuelves, le dije. Ya no ha vuelto. Y ellos le prohíben que vayan a iglesias evangélicas, que hablen con evangélicos, porque nosotros los evangélicos le vamos a enseñar bien como la Biblia dice. Por eso debemos presentar, yo amablemente, con paciencia, hay que enseñarles, ¿no? Y ellos, pues lamentablemente, como están cegados, el Dios de este siglo se cegó y a veces no quieren oír. Falta la última parte, el tercer punto. Ya, listo. Dice así. También las epístolas pastorales son aplicables en este contexto, dado que si bien la orden directa era a los hombres idóneos para enseñar, y al ser cartas que hacen parte del canon bíblico, se debe dar por sentado que son, ¿qué dice pastor más abajo? Órdenes expresadas para toda la congregación. Amén. ¿Ya? Las epístolas son aplicables en este contexto. Es orden directa para los hombres idóneos para enseñar, y al ser cartas del canon bíblico, da por sentado que son órdenes expresadas para toda la congregación porque se leía delante y para toda la congregación. ¿Ah? ¿Qué horas son por si acaso? Todavía falta 4 minutitos para las 8:30. Estamos en la hora, ¿no? Muy bien, entonces, ya. A ver, ¿dónde se fueron estas chicas bonitas? ¿Dónde se fueron? Ya, Sol y Zulin. Ya nos vamos a ir al baño, ya no se preocupen, ya. Vamos a ir a tomar lonchecito también. Pastor cargoso, no te molestes Sol conmigo, ya. Zulin también. Ya. Zulin, dale.
El primer punto y Sol el segundo punto. Dice, un pastor preparado, el camino más seguro. Los principales responsables de tener un conocimiento doctrinal y escritural profundo son los pastores de la congregación, pues a ellos se les demanda el apacentar el pueblo de Dios. Ya, gracias. Ya, Sol. Dice, en los medios carismáticos y pentecostales es muy común escuchar una frase como que no es necesario estudiar en un seminario teológico, pues el Espíritu les recordará todas las cosas. Este es un pensamiento muy irresponsable, pero que además va en contra de todo lo escrito por el apóstol Pablo en las epístolas a Timoteo y Tito, sus fieles colaboradores. Gracias. Si uno quiere dar un examen, tiene que prepararse. Y cuando se prepara, estudia, lee sus apuntes, sus notas y va al examen, el Espíritu Santo ahí le va a ayudar a recordar lo que aprendió, lo que leyó, lo que estudió. Por eso es muy importante, acá nos está aclarando, ¿no? Un pastor preparado es el camino más seguro. Por eso prepárense, aprovechen, pregunten. Ah, miren, los carismáticos, los pentecostales. No, Dios me ha revelado que tú, hermanito, vas a ser pastor. Y el hermano ni tenía nada y como ya la profeta, no sé qué más, que pasó el manto, que le reveló, tantas cosas. Ya, ahora no es necesario estudiar en un seminario, a veces dicen, solamente lee, Dios te va a revelar. No es así, necesitamos aprender muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ¿a quién se refiere? Son epifanías. ¿Qué es una epifanía? Eh, ¿Qué es una revelación? Ahora entendemos diferente, ¿no? Leemos la Biblia y recibimos la revelación de Dios, o sea, entiendo y comprendo esa lectura, lo que Dios me quiere decir. Pero cuando no hay esto, hermanos, hasta nos puede pasar que un hermanito está ahí, tiene esquizofrenia la hermana, y el otro hermano viene, el pentecostal con el carismático, le reprende, salte demonio y todo. La hermana no tiene ningún demonio, simplemente es que tiene esquizofrenia. Está mal, está enferma. Tenemos que detectar, la Biblia nos dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo podemos probar los espíritus? Ahí la Biblia también nos dice, Primera de San Juan, capítulo 4. O sea, la Biblia está todo, hermanos. Lamentablemente que no la leemos, no la estudiamos. Por eso yo admiro a esa secta he estado estudiando estos últimos días la secta de la Misión Buenas Nuevas. Me asombra cuando dice el pastor, no entendía, le leía 40 veces la Biblia, 40 veces el mismo pasaje, 80 veces, 100 veces, 200 veces. ¿Me está cochineando o es que sí, de verdad lo ha leído esa cantidad para entender y comprender? Ah, bien. Eh, ¿Qué dicen? Nos vamos al receso porque cuando ya apaga su cámara Sol y Zulin y por ahí Roger ya dice, ya me mueve la mano por la barriga, ya dice, vamos. Y Julio también a venir de frente, dice, o a comer algo, dice, la chamba, tengo hambre, ¿no? Y bueno, con el estómago no se juega, ¿no? Está bien, está bien. Acá nos quedamos y nos vamos 15 minutos de receso, Amén, bro. ya.
Listo.